que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí la pregunta inicial para este tema sería, ¿cuáles son las otras actividades importantes que realizamos las y los docentes en la escuela, aparte de la planeación? Entonces, como ustedes platican mucho, ¿verdad? Yo voy a agarrar personas y ya me dice, ¿cuáles cree que son? Ariadna, por favor. Pues, por ejemplo, estuve pensando que sería como la comunicación con los padres de familia. Digo, o sea, sí, pues es importante que se tenga porque tomando el caso del preescolar en el que estoy, pues básicamente nos comentaba la directora que ese preescolar en sí, se podría decir, es administrado por los padres de familia, por el comité, porque son de ellos de donde sale el dinero para las cosas que se necesiten en la escuela, ya sea materiales, cosas de infraestructura. Y lo que me comentaba mi maestra, igual como ellas realizan las sesiones de educación física, los materiales, pues ahora sí que los padres de familia son quienes proveen y dicen, ok, pues primero hace falta comprar esto y aquello. Entonces yo creo que pues sería esa parte de la comunicación para establecer límites, acuerdos, todo y pues se pueda manejar ahora sí que toda la gestión de la escuela. Ok, muy bien, Ariadna. Sin embargo, los padres de familia no administran la escuela. Administran recursos que son aportaciones de todos los padres de familia a través de la misma asociación. Ellos son el comité, pero ellos no administran. El director o la Sí, directora. perdón, profe. Era eso de que ellos manejan como las cuentas del dinero y así. Sí, pero no todo, ¿eh? Hay otros recursos que entran a las escuelas, ¿no? Hay de muchos programas, municipales, estatales, federales, que entra dinero y eso no lo administran los padres de familia. Hay incluso inversión de obra, ahí sí tienen que estar los padres de familia, pero cuando hay una coinversión. Bueno, pero bueno, ahí tú lo que dices, una de las actividades importantes que tenemos que hacer las y los maestros es, sin duda alguna, establecer un nivel de comunicación adecuado con los padres de familia. Como docente me toca establecer esa comunicación directa con los que son alumnos de mi grupo. En el caso de preescolar y primaria es más factible, en el caso de secundaria tiene sus variantes, porque eh, el acceso directo de los padres de familia al maestro o la maestra de grupo o de asignatura no siempre es tan fácil. A lo mejor tiene que haber como intermediarios o estar presentes prefectos o trabajadoras sociales o subdirectores, ¿no? Depende de ello. Pero bueno, es un buen punto. Comunicación directa con padres de familia o por lo menos clara sobre lo que estamos haciendo con los alumnos. Muy bien, gracias, Ariadna. Viane, cuéntenos, para usted, ¿qué otras actividades son importantes que realizamos las y los maestros en la escuela o en el aula, aparte de la planeación? Bueno, Viane se fue a tomar agua. ¿Eh? Bien, Dulce María, ¿cómo está? Cuéntenos, para usted, ¿cuál sería otra de las actividades? Se le perdió la señal. Ok, Tania Michelle, cuéntenos. Sí se está oyendo, ¿verdad? Sí. Tania Michelle, tampoco. Ok. Miriam, díganos. Hola, profe, buenas noches. Pues yo creo que aparte de plan como tal, pues sí, una planeación, es más que nada asegurarnos de que esa planeación se lleve a cabo, el cómo nosotros queremos que los alumnos lo aprendan, cómo planificar bien las lecciones, incluso también asegurar pues un buen manejo en el aula, también hacer que los alumnos se interesen por esa clase, porque si hacemos una clase un poquito eh, no tan importante para ellos,
pues se les va a hacer aburrido. Yo creo que también otra de las cosas, aparte de planear, que tenemos que hacer los maestros, nosotros los maestros, pues es apoyar a los alumnos en actividades extracurriculares y sobre todo tener el apoyo o mantener una buena comunicación con los padres de familia para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. Muy bien, gracias Miriam. Entonces por ahí es donde también podemos decir que lo que estamos planeando sea ejecutable, sea práctico, sea interesante para las niñas y los niños, ¿no? Eso ayuda para mantener la atención, el interés de los alumnos por los aprendizajes que hemos diseñado que pueden lograr a través de nuestras clases, ¿no? Bien, Miriam, gracias. Jenny por aquí ya nos contestó en el chat, ¿no? Las evaluaciones con atención, la atención con padres de familia, la participación en consejos, actividades extras. Muy bien, ok. Gracias, Jenny. Julieta Aguilar, ¿cuáles serían esas otras actividades que tú consideras importantes aparte de la planeación? Bueno, pues yo también creo que considero que debe siempre haber una comunicación asertiva entre maestro y alumno para que puedan como decirse las necesidades que tienen los alumnos y el maestro pueda saber cómo manejarlas en actividades. Y también creo que es generar un ambiente de aprendizaje saludable o también ser como empáticos y buscar como las formas de enseñarle un tema con diferentes estrategias. Y creo que también algo muy importante que es la autorreflexión del docente, porque allí buscamos la forma de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Y creo que ese es un punto muy clave que debemos de hacer siempre. Claro, una autorreflexión o un alto de saber si estamos cumpliendo con la planeación o no, ¿verdad? Si se está logrando lo que pretendíamos o no. Y la comunicación directa con los alumnos, ser claros, claras en lo que les decimos, en cómo se los decimos, qué les estamos proponiendo, de qué manera queremos los trabajos o queremos su participación. Entre más claros seamos, los alumnos entienden mejor y participan de manera más dinámica. Entonces, sí, Julieta Aguilar, muy bien, gracias. Y finalmente, ahorita para esta primera ronda, Lisbeth Medrano, ¿nos puedes decir alguna otra actividad? Sí, profe. Bueno, era como comentaban varias de mis compañeras, siento que es muy importante tanto la preparación de la clase, tener una evaluación y seguimiento de todos los procesos que vamos a llevar en la clase. Si tenemos una idea, pues abarcarla y tratar de que aterrice de la mejor manera con los alumnos. También siento que la participación y la adaptación de nosotras con el entorno de los niños. Ok, esto de adaptación, pues es parte de lo que hacemos en estas 2 semanas, ¿no? Ya estamos sobre la segunda semana de la elaboración del diagnóstico contextualizado y académico de cómo los estudiantes son, qué es lo que tienen, qué saben, qué pueden hacer, y eso nos ayuda, ¿no? Y mencionas, y también otra de tus compañeras mencionó, una de las actividades más importantes, aparte de la planeación, sin duda alguna es la que vamos a revisar el día de hoy, que es la evaluación. O sea, esta evaluación es aquella que nos va a permitir tener en claro a través de evidencias o sí, de evidencias o de materiales concretos que los alumnos nos entreguen o de elaboraciones que ellos hagan, de que lo planeado se está cumpliendo con ellos, ¿no? Entonces no es una tarea fácil. Voy a tratar de comentar un poco o mucho lo que es la evaluación en educación básica, de dónde sale y por qué es necesario hacerlo, ¿no? Entonces voy a hacer otra pregunta antes de entrar al tema, ¿no? Sería a Saraí, perdón, Saraí, ¿cómo evalúas tú? Y cuando evalúas, ¿consideras que es tu criterio o crees que hay algún documento normativo que te dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etcétera?
Sara, ahí? ¿Me podía repetir la pregunta, perdón? Sí, cuando tú evalúas, ¿crees que es a lo que tú consideras que es a tu criterio o crees que hay un documento normativo que te dice cómo evaluar, cuándo, con qué, para qué? Mm, pues creo que sí está el criterio que viene siendo lo que o sea, los PDAs, o sea, de que deben saber, o sea, en eso me basaría, pero lo adaptaría de acuerdo a los niños, o sea, cómo han ido avanzando. No sé si es algo así. Más o menos, sí, está bien. Tú dices, hay algo que el alumno debe saber, está escrito en los PDA de las fases correspondientes a tu grado que atiendes o asignatura, ¿no? Y bueno, dices, ahí hay un elemento que me sirve para saber si se está logrando o no, o sea, evaluar esa parte, ¿no? Muy bien. Eh, Julieta, eh, ¿tú sabes cuándo se tiene que evaluar durante el ciclo escolar? O sea, ¿cuándo tienes que emitir alguna calificación o un criterio de desempeño de los alumnos? Por lo que yo tengo Julieta entendido, Sánchez. Espérate, a ver, perdón, Aguilar. Julieta Sánchez, es que, perdón. Sí, para que participe también, ¿verdad? Ok, Julieta Sánchez, ¿necesitas un apoyo? Entonces viene Julieta Aguilar, ándale. bueno, por lo que yo tengo entendido se maneja por periodos. Pero pues yo creo que también siempre se debe como estar en constante evaluación de observación desde que el niño comienza con el diagnóstico, porque desde ahí se va evaluando qué capacidades y habilidades va teniendo, y después ya como conforme va avanzando se maneja por trimestre, me parece, que van entregando los maestros calificaciones, pero pues en cada proyecto o actividad que se hace, pues entra la evaluación formativa que va observando la maestra el cómo va avanzando el niño en cada actividad. Bien, ¿eso lo establece el maestro o la maestra? Bueno, el del trimestre creo que es como escolar, o bueno, no sé si es el sistema. Pero lo del diagnóstico, pues eso sí, como que la maestra va diciendo, esto yo lo quiero evaluar desde este momento, y pues la maestra desde todo el ciclo debe de estar evaluando al alumno, no constante con rúbricas, sino con la observación. Bueno, ahorita mencionas algunos instrumentos y bueno, esto es normativo, ¿eh? La evaluación es normativa. O sea, no vas a evaluar lo que tú quieres, sino vas a evaluar lo que señalaba su compañera, lo que es el PDA. O sea, primero voy a evaluar los aprendizajes que se espera que logre el alumno a partir de lo que está señalado en el plan de estudios, ¿sí? Entonces, eso es normativo. Pero también tú dijiste, es trimestral, ok, también es normativo. O sea, todos en educación básica realizamos 3 evaluaciones, ¿verdad? De manera académica. Es cada trimestre, mes de noviembre, mes de febrero, mes de junio, ¿sí? Y así hacemos los tipos de evaluación, como ahorita también mencionaste, ¿no? Ahorita los vamos a clarificar un poquito. Muy bien. Vamos a tratar de ver esta partecita, ¿no? Tratar de contestar estas preguntas siempre va a ser importante para las maestras y los maestros, ¿no? ¿Por qué tienes que evaluar? ¿Sí? Porque tienes que hacer un alto para saber cómo vamos. No puedes evaluar solamente hasta el final del ciclo escolar porque entonces no te daría oportunidad de corregir o de mejorar lo que estás haciendo en el proceso. Entonces, ¿por qué vas a evaluar? Porque los alumnos también necesitan tener una claridad en lo que están logrando y tienen que demostrar a través de evidencias, ¿sí? O de productos. ¿Para qué vas a evaluar? Para saber cómo vas tú como maestra. Por ahí algunas de sus compañeras también dijo, es una autoevaluación, una mirada, ¿no? Porque cuando yo evalúo a los alumnos, me estoy evaluando yo mismo. Es decir, ¿cómo voy
Pues a partir de lo que están logrando los alumnos. ¿Soy buen maestro, buena maestra o no lo soy? A partir de lo que están haciendo los alumnos, lo puedo saber. ¿Qué vas a evaluar? Varias cosas. Primero, lo que tenemos que evaluar son los aprendizajes, o sea, lo que está en el PDA. Pero también voy a evaluar competencias, voy a evaluar formas de relacionarse, voy a evaluar o tener diferentes elementos para identificar los desarrollos de los niñas y niños en el ciclo escolar, ¿sí? ¿Y cómo voy a evaluar? Pues tengo que evaluar de manera cuidadosa, de manera objetiva, a través de ciertos instrumentos, ¿sí? Los instrumentos sirven para evaluar productos. Entonces, hay muchos. Ahorita mencionaron la rúbrica, ¿sí? Es uno de 13 que nos propone la Secretaría de Educación Pública. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a evaluar? De manera trimestral, en el caso de educación básica, ¿sí? Anteriormente, preescolar evaluaba en 3 periodos y primaria y secundaria en 5 periodos durante el ciclo escolar. Eran los bimestres y los trimestres en educación preescolar. En la reforma del 2013, en la reforma integral de educación básica, todos hacemos una evaluación igual. En este caso sería evaluación en periodos trimestrales, ¿sí? Ahí es donde antes de que terminemos ese periodo, tenemos que hacer o aplicar algunos instrumentos, evaluamos el desempeño de los alumnos y entonces informamos a los padres de familia a través de una boleta o de un escala de desarrollo o un informe a los papás y también a la autoridad, porque va a ser nuestra obligación realizar la parte administrativa de la evaluación, sistematizar los resultados, entregarlos de manera física a nuestra dirección de la escuela o capturar la información en el sistema de UCB, donde yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, de cómo van los estudiantes o las estudiantes en mi clase o en mi grupo. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, siempre durante toda la vida de la educación, vamos a decirlo que todo está, casi todo lo que hacemos en la escuela está normado. Es decir, existe una ley secundaria, un acuerdo, un lineamiento, un proceso o un formato. Entonces siempre nos va a decir la autoridad qué es lo que tenemos que hacer para cada caso. Entonces, cuando voy a comentar lo de 3 planes de estudio, en el plan 2011 se cambió la reforma, hubo una reforma, hemos tenido otras, la del 2017 y la más reciente, el 2022, y ustedes cuando ya estén trabajando de manera firme, que tengan 3, 4 años, va a haber otra reforma educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque las reformas educativas ayudan a evolucionar el sistema educativo, a saber y a mejorar los procesos que se han estado realizando. Entonces, en el plan 2011 había 12 principios pedagógicos que eran las orientaciones para las maestras y los maestros en todo lo que tenían que hacer con respecto a los alumnos, ¿no? Y el principio número 7 señalaba evaluar para aprender, o sea, bajo este título se reconocía. Entonces, evaluar para aprender, porque cuando nosotros evaluamos un instrumento, vamos a decir, un cuestionario que aplicamos a un alumno sirve para evaluar al alumno, pero al mismo tiempo sirve para evaluar al alumno en comparación con sus compañeros del grupo. Y al mismo tiempo sirve ese instrumento para comparar el desempeño del alumno o de ese grupo con los de otros grupos. Y lo mismo sirve para evaluar a ese grupo con otro grupo de otra escuela. Y así es como vamos diciendo que tenemos una evaluación integral, formativa. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo evaluamos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela, 2 maestras o 2 maestros que tienen el grupo de 3er grado, ¿sí? Una maestra, sus alumnos tienen mejores resultados que el otro. Significa que hay más trabajo docente en el grupo donde los alumnos van
más evolucionado, ¿no? Entonces, para eso es importante la evaluación. Del principio pedagógico del 2011 voy a retomar 4 frases que son importantes porque son vigentes, ¿no? Primero, el único o la única persona responsable de la evaluación de los alumnos se llama docente. No evalúa a los padres de familia, no evalúa la autoridad, no evalúa los alumnos, evalúan los docentes, ¿sí? Los y las docentes. Bueno, en la evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y al mismo tiempo nos va a permitir brindar una retroalimentación sobre lo que se está logrando por parte de los alumnos. Es decir, la evidencia es aquella muestra que me entrega el alumno de manera objetiva, llámese cuestionario contestado, elaboración de un mapa, hacer una maqueta, hacer un infograma, hacer una actividad en equipo, hacer una exposición, etc. Todas esas son evidencias que el alumno me va a mostrar con ello me demuestra que lo que se pretende en los PDA está funcionando en él, es decir, se está llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, la tercera frase dice que en la educación básica el enfoque de la evaluación siempre va a ser formativo, o sea, que le ayude al estudiante a reconocer lo que está aprendiendo, al mismo tiempo a descubrir aquellas áreas de oportunidad o aquello que no ha logrado hasta el momento. Entonces eso es lo que vamos a tratar de identificar en la evaluación. Y finalmente, otra de las frases de este plan 2011 señalaba en el principio 7, una calificación o una descripción sin propuesta no resulta insuficiente. Es decir, si el alumno llega y me presenta un trabajo y me dice, maestra, aquí está, y yo le pongo palomita, no le ayuda al alumno. Si yo le pongo bien, no le ayuda. Si yo le pongo 10 o le pongo 7 o le pongo 8 o 5, no le ayuda si no hay una retroalimentación. La retroalimentación es observar la evidencia que me entrega, analizarla y devolvérsela al alumno diciéndole qué es aquello que logró bien y qué es aquello que tiene como área de oportunidad. ¿Sí? Entonces, eso va a ser también importante para el alumno, ¿no? El alumno tiene que saber qué hizo bien y qué es aquello que no ha logrado del todo bien a través de la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación generalmente empieza con los aspectos positivos y luego las áreas de oportunidad. No decimos negativos, ¿no? Entonces, oye, Juanito, te felicito. Mira, en el cuestionario que te di, me contestaste todas las preguntas. Eso es muy bueno. Sin embargo, creo que la pregunta número 3 hace falta que profundices sobre tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces, una retroalimentación siempre empieza por la parte positiva y luego por la área de oportunidad. Bueno, hubo una reforma después ¿dónde quedó? Ya la borré, creo que sí, en el 2018, ¿verdad? Y el principio de la evaluación se mantuvo, pero ahora juntaron los dos elementos, que era planeación y evaluación, van juntos, son parte de un mismo proceso. No puedes hacer una planeación si no lleva una evaluación. Y no puedes hacer una evaluación si no procede de una planeación. Entonces, por eso es importante que ambos momentos del mismo proceso estén juntos. Entonces, ustedes que están haciendo planeaciones o que van a hacer a partir de las prácticas que ya están realizando los que son estudiantes y los que están como maestros, hacen su planeación y entregan siempre a la autoridad inmediata, en este caso los que trabajan es a su directivo o directiva, los que están en prácticas le muestran su planeación a su asesora, que es de la institución formadora, que es la normal, o
también se lo tienen que entregar a su tutora, que es la maestra titular de grupo, para que le digan, esto es lo que yo quiero hacer con estos materiales en este tiempo, y ella pueda autorizarles para que lo puedan implementar, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 momentos de evaluación de acuerdo al tiempo, ¿sí?, en que lo implementamos. Primero, la evaluación diagnóstica es aquella que vamos a realizar ahorita a las primeras 2 semanas del ciclo escolar para conocer a los estudiantes en diferentes rubros o aspectos, tales como cómo son, qué saben, qué recuerdan del ciclo escolar pasado, qué habilidades o intereses tienen, de qué familias provienen, cómo es su comunidad, etcétera. Todo eso es la evaluación diagnóstica, que ahorita al término de esta semana ya deberíamos de tenerla completa, ¿sí? Y con eso ya podemos trabajar y hacer planeaciones para el siguiente periodo, que es desde ahorita hasta el mes de noviembre, ¿sí? Ahí es donde tenemos que llevar a cabo una secuencias didácticas, ¿sí? Bueno, luego tenemos la evaluación formativa, que esa es durante todo el ciclo escolar, con 3 cortes específicos que van a ser ya determinados por la autoridad, ¿sí? Aquí se nos salió Jenny, ok. ¿Sí? Por la autoridad educativa, que nos dice en el mes de noviembre, primer corte, de lo que tú tomaste como diagnóstico y tu planeación o tu proyecto de intervención, qué es lo que lograste de acuerdo al PDA, ¿sí? Entonces eso es un corte, un primero. Y luego otro en el mes de febrero y otro en el mes de mayo, ¿no? Sin embargo, la evaluación formativa se realiza no solamente en esos periodos, sino durante todo el ciclo escolar. Para ello implementamos diferentes estrategias, técnicas, actividades donde los alumnos participan y nos van entregando evidencias o productos. Y ya luego los juntamos y los evaluamos en un periodo. Bueno, y tenemos finalmente la evaluación sumativa, que sería al final del ciclo escolar, donde hacemos un recuento de los 3 periodos de evaluación y de haber analizado diferentes esquemas de participación de los alumnos, y entonces podemos emitir juicios de acreditación o aprobación de una materia o del aprobar un grado escolar, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer. Esta evaluación se realiza principalmente en primaria y secundaria. Recuerden, las que están en preescolar no elaboran una evaluación numérica o no entregan una calificación, sino un informe de desarrollo de habilidades o de destrezas que tienen los alumnos, ¿no? Entonces, es más una evaluación cualitativa en el caso de los de preescolar y cualitativa y cuantitativa finalmente en el caso de primaria y secundaria. ¿Queda claro estos 3 tipos de evaluación? ¿Sí? A ver, levanten la manita, así aunque se hagan con el dedito para saber que me están escuchando. Jenny, ¿sí? Ponga manita. Usted no tiene micrófono, ¿verdad? Sí. A ver, Julieta, ayuda, que te ayude el gato, así ya tenemos dos manitas, ¿no? Las demás, mira, ok. Miriam dice que sí, queda claro, ok. 2 manitas, bueno. Una es para preguntar, Miriam, ¿o no? No, ¿verdad? No, profe, nada más que estoy de acuerdo. Que también quería 2. Ah, bueno, mira, un corazón de Lisbeth y otro de Ariana. Eso también es una participación. Ok, esos son los tipos de evaluación de acuerdo al momento en que se aplica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería o por qué tan importante un diagnóstico? ¿Sí? Por ejemplo, pongamos el caso, si hay 2 grupos en los cuales hay diferencias
el diagnóstico nos va a dar elementos diferentes también para poder hacer la planeación. Por ejemplo, si yo tuviera 22 alumnos o tuviera 34, ya marcamos una diferencia clara, ¿no? Entonces, hay alumnos que pueden ser más participativos en grupos pequeños, como esos 22, que en grupos grandes, ¿sí? Y también el trabajo de la maestra o el maestro, puede ser mejor con grupos pequeños que con grupos grandes. Aquí pongo otro tipo de características, por ejemplo, que hay más control, autocontrol en los alumnos, que puede haber más apoyos, más recursos, que se puede analizar con mayor tiempo o realizar las actividades, que cada uno tenga su espacio vital o se compartan. Si es una escuela citadina, privada, o periférica, o rural, o indígena, todos esos elementos cuentan en el diagnóstico para saber, ¿sí? Y si, por ejemplo, tengo un grupo con muchas carencias en términos socioculturales, más del desarrollo de los propios alumnos, entonces no me puedo exigir que a los alumnos todos al final del ciclo escolar tengan 10. ¿Por qué? Porque hay cosas adversas o que limitan todo ese logro de aprendizajes. Entonces, por eso es importante los diagnósticos, ¿no? Entonces, la evaluación diagnóstica se aplica al inicio del ciclo escolar, se centra en los alumnos y sus aprendizajes o su desarrollo, se utiliza la evaluación, la observación formal e informal, tiene que ver con impresiones que se anotan a partir de lo que hacen los alumnos o de cómo se comportan o cómo hablan. Hay observaciones formales e informales y a veces las percepciones iniciales tienden a volverse de manera permanente, que es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces, son algunas estrategias aquí también que ayudan a mejorar la evaluación diagnóstica, ¿no? La evaluación diagnóstica se lleva a cabo, si no la tenemos, va a ser muy difícil mejorar aquello que desconocemos, por eso la aplicamos al inicio, ¿no? Consideramos las primeras impresiones como hipótesis, no quedarnos con esa idea de que así va a ser el alumno durante todo el ciclo, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que hay todavía, ni modo, algunas maestras o maestras que dicen en el mes de octubre, no, no, Juanito ya reprobó conmigo. ¿Y por qué? Pues porque así es, se quedó con una impresión, con una impronta, con una hipótesis de cómo era el alumno y con eso considera que así va a ser todo el ciclo escolar, algo que no deberíamos de hacer, ¿no? Porque los alumnos van creciendo, están en un proceso de aprendizaje durante todo el ciclo escolar, no solamente al inicio cuando hicimos el diagnóstico, ¿no? Hay que observar directamente las conductas de los alumnos en vez de inferirlas. O sea, yo creo que no. ¿Qué hace? Y registrar eso que hace para que entonces tenga un criterio más objetivo, ¿no? También observar de manera informal todo lo que el alumno hace a través de la clase, en las pruebas, en los juegos, en el recreo, el cómo llega, cómo saluda, cómo se comporta con sus compañeros, etcétera, ¿no? Son algunos tips, sugerencias para la evaluación diagnóstica, ¿no? Bueno, ahora vamos a otros 3 tipos de evaluación, ¿sí? Que no difieren mucho de la otra, sino que esta evaluación es de acuerdo a quién participa en la evaluación. Entonces, le llamamos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En la primera parte y la segunda participan los alumnos, pero de manera diferente. En la tercera solamente participa la maestra o el maestro, ¿no? Entonces, en la primera y la segunda hay que formar al alumno en cómo tener criterios objetivos para que haga ambas situaciones. Por ejemplo, a un alumno le decimos, ¿qué calificación quieres? Por supuesto que nos va a decir 10. ¿Sí?
Sin embargo, si nosotros le ponemos parámetros a través de una rúbrica de un proceso en el proyecto que estamos ejecutando con ellos y le decimos todo lo que necesitamos realizar para llegar al 10, ¿verdad? Es decir, toda la serie de actividades o de rubros, y entonces al final de ese proyecto o de ese periodo de evaluación le podemos decir al alumno, de acuerdo con lo que se solicitó que hicieras y tu forma de participar y lo que entregaste, ¿cuál crees o cuál consideras que sería la calificación que mereces? ¿Sí? Entonces tenemos que formar al alumno sobre lo que tiene que tomar en cuenta para emitir un juicio, porque se está autoevaluando y hay que enseñarle a ser consciente de que esos procesos son importantes no solamente para la escuela, sino para la vida. En la coevaluación estamos hablando de que el alumno califica o aporta un criterio de la calificación de lo que hacen sus compañeros de equipo o sus compañeros del aula, ¿sí? Entonces esta es una coevaluación. Hay que hacer consciente a los alumnos al decirles de una manera clara, lo que quiero que observes en el trabajo de tus compañeros es el producto, no a la persona, ¿sí? Es decir, va a haber una exposición de un equipo y considero que los demás equipos van a evaluar al equipo expositor. Tenemos que hacer consciente a los alumnos que evalúan de decirles, eso que quiero que evalúes, les hacemos la rúbrica y les decimos, considéralo. Pero piensa que lo que tú estás haciendo con tus compañeros, también todos tus compañeros van a evaluar cuando te toque a ti hacer ese tipo de exposición o de presentar un trabajo, ¿no? Entonces esa es coevaluación. La maestra o el maestro en estos dos casos puede cambiar la decisión del alumno. Por ejemplo, un alumno que es muy consciente y muy objetivo y a veces muy como eh, desconsiderado con su propio proceso, puede decir, no, pues yo tengo 7. Ok, ese es el criterio del alumno. La maestra puede decidir, le dejo el 7 o he visto que participa, que entrega los trabajos a tiempo, que le falló en alguno y eso lo desanimó y por lo tanto su autoestima cayó. Entonces, pues yo lo levanto y yo digo, este alumno tiene 9 para mí, ¿verdad? Pero sí se lo sometí a este grado de conciencia de su propio proceso y eso les ayuda, ¿no? Lo mismo pasa en la coevaluación, ¿no? Bueno, el ejercicio que hacemos las maestras y los maestros de que somos adultos, que tenemos claro lo que planeamos, que tenemos claro el PDA o los aprendizajes a desarrollar en los alumnos y la calidad y cantidad de los productos, entonces a esto le llamamos heteroevaluación, ¿sí? Y entonces tomo en cuenta muchas cosas que el alumno o la alumna me va a brindar con su participación o sus productos. Entonces yo puedo emitir este juicio, ¿sí? Entonces, algunas maestras toman en cuenta, decir, la autoevaluación te vale tanto punto, es el trabajo o participación en equipo tanto, y lo que yo considero a partir de otros productos que me entregaste es tanto por ciento, ¿no? Y ya, así. Pero tiene que ser claro cada uno de estos procesos, porque si no son claros, entonces no estamos realmente evaluando. Entonces hay que ser conscientes de este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos? Pues a través de un instrumento. Cada instrumento pertenece a una técnica, cada técnica a un método y cada método a una estrategia. Entonces, es lo que vamos a conocer aquí un poquito de ello, ¿no? Por ejemplo, en este caso, déjenme, traigo un cuadernito. Bueno, hace rato mencionaba que la Secretaría de Educación Pública siempre nos va a dar
como herramientas, ¿no? Nosotros somos los obreros y como dice la Ley General del Trabajo, el patrón, que es la Secretaría de Educación Pública, la que nos paga, está obligada a darnos las herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces nos dice, bueno, vas a ser educadora o educador, ¿no? O sea, maestro o maestra. Ok, te doy un plan y programas. Tienes que saber eso. Esa es una herramienta, ¿no? Pero también te voy a decir, aquí están los libros de los alumnos para que los conozcas y sepas que es otro instrumento que te va a ayudar. Y cuando nos dicen, tienes que evaluar, pues también la Secretaría de Educación Pública nos dice, estos son los criterios con los que vas a evaluar. Por ejemplo, miren, hay una serie de cuadernitos que son estos, que se llama así, se llama, aquí está abajo, herramientas para la evaluación en educación básica, ¿sí? Entonces, el primer cuadernito nos habla de lo que es el enfoque formativo de la educación. El segundo es el que nos dice la evaluación durante el ciclo escolar, o sea, cómo debemos de proceder, ¿sí? El tercer cuadernito es aquel que nos habla de los elementos curriculares, es decir, qué debemos de tomar en cuenta para evaluar. El cuadernito 4 nos va a decir de las técnicas e instrumentos de evaluación y el cuadernito número 5, la evaluación durante el ciclo escolar y cómo informar. ¿Sí? Entonces, perdón, ese es lo que nos dicen los cuadernitos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer esta parte normativa de lo que es la evaluación. O sea, ¿cómo puedo ser buen maestro, buena maestra? No solamente planeando, sino evaluando el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, ahí en el cuadernito 4, que es el de técnicas e instrumentos, hay un cuadrito, ¿sí? Que es este en la página 20 y nos dice, ojo, aquí está el resumen de todos los instrumentos de evaluación que obedecen a cuatro técnicas. ¿Quieres observar a los alumnos? Estás usando 5 instrumentos. ¿Quieres saber el desempeño de los alumnos? Puedes usar 3 instrumentos. Analizar el desempeño de los alumnos, 3 instrumentos. Y para hacer el interrogatorio como técnica, tienes 2 instrumentos al menos. Estos son algunos, dice la SEP, son los más comunes, pero puede haber otros, ¿sí? Ahora, cada instrumento va a evaluar algo. Recuerden que nosotros evaluamos aprendizajes que tienen que ver con lo cognitivo, que son los conocimientos, con las habilidades o destrezas y o con las actitudes o valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay instrumentos como la guía de observación que sirve para evaluar todo. Pero hay otros que, por ejemplo, la escala de actitudes solo me va a servir para evaluar actitudes. No puedo evaluar con ese instrumento conocimientos o habilidades, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en un examen oral y escrito o una prueba escrita, no me sirve para evaluar actitudes y valores. Me va a servir para evaluar conocimientos y habilidades. No sé si me explico cómo está la lógica de este cuadrito. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quiénes conocen estos instrumentos? ¿Y cuáles son los que más se emplean? A ver, Jenny, ahí aunque lo escribas en el chat. Fernanda, ¿cuáles son los instrumentos que más se utiliza a partir de esta lista? Gema, Guadalupe, ¿cuáles son? Yo la que más utilizo es la guía de observación y lo que es igual a rúbrica. Y Bueno, pues mi diario de clases, ese también siempre lo traigo. ok, su diario de clase o diario de trabajo, ¿verdad? Que el diario de clase es la del maestro y el diario del trabajo es el que va a realizar los alumnos, ¿sí? Eso es lo que ellos a veces se pone a los alumnos que vayan haciendo su diario, o sea, de su cuaderno, ahí van poniendo todo lo que hacen y también nos va a servir para ir analizando su propio proceso, ¿no? Muy bien, gracias, Fernanda. Gema, ¿cuáles son los que más utilizan? Pues yo utilizo más igual la guía de observación, diario de clase, ya sea la rúbrica o lista de cotejo. Ok, ahorita vamos a ver una diferencia que hay, ¿no? Entre cada una de esas. No son iguales una lista
Ok, Jenny, es el diario de clase, guía de observación y lista de cotejo. Muy bien. Y Miriam Lozano, ¿cuál es para poder avanzar? ¿Cuáles son los que utiliza Miriam? Pues la guía de observación, el diario de clase y ya sea lista de cotejo o, bueno, rúbrica no he utilizado mucho. Muy bien. Bueno, pues tenemos que aprender. Bien, en el cuadernito 4, del que le estoy mencionando, que se llama Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, los pueden encontrar libremente en Google para que sepan a qué me refiero en cada uno de los casos que voy a mencionar. En este cuadernito, en la página 20, aparece este cuadro, pero después del cuadro aparece cada uno de los instrumentos que nos va a explicar qué es, para qué sirve, cuándo se utiliza y dos ejemplos en diferentes asignaturas o niveles educativos de su aplicación. Entonces vamos a comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica. La rúbrica es una guía en donde se anota o que intenta evaluar lo que son Ok, ¿cómo es el nombre del cuaderno, Jenny? Hay el cuaderno del maestro o el de clase, y luego el otro es el cuaderno de trabajo, que puede ser el de los estudiantes, ¿sí? Son esos dos. Eh, Vamos a ver, la rúbrica entonces es un conjunto de elementos que ponemos para que los estudiantes tengan claro qué es lo que esperamos de ellos. Son los rubros, ¿no? La rúbrica es un cuadro de doble entrada. O sea, tenemos hacia la izquierda, hacia abajo, los rubros o elementos a evaluar, y luego tenemos categorías de evaluación de cada uno de esos rubros. Entonces podemos decir que es excelente, satisfactorio, un proceso, o que es 10, 9, 8, 7, depende. Pero en la rúbrica, a diferencia de la lista de cotejo, explicamos en qué condición ese producto vale 10 o vale 9 o vale 8, o está logrado, está en proceso o no logrado, o es excelente. O sea, siempre debe ser explicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Supongamos que en nivel secundaria tenemos una clase que se llama Tecnología con énfasis en diseño arquitectónico en el primer grado, y digamos que a los alumnos se les va a pedir que entreguen un producto, que un producto sería como un dibujo o una maqueta en donde consideren, ¿sí?, los 4 criterios que están al lado izquierdo. Esos criterios tengo que decirles en qué cualidad debe de tener para decir que tiene más calificación uno que otro, ¿no? Y entonces les vamos a decir, a ver, hay un terreno de 200 metros y ustedes tienen que hacer una proyección de una casa, o sea, por eso es diseño arquitectónico, ¿sí? De una casa para un cliente que lo están solicitando, que dice que necesita 3 recámaras, 2 baños, 2 pisos, que tenga terraza, que tenga cochera para 2 autos, le damos todas las especificaciones, ¿no? Y entonces le decimos, vamos a ver, esto es lo que voy a evaluar. La rúbrica generalmente se entrega antes a los alumnos para que sepan qué es lo que se espera de ellos, ¿sí? Entonces, primero, elaboración de planos con referencia a la propuesta. Segundo, dimensiones del espacio, que no te rebases de donde estás en eso que te dije, ¿no? O que te señalé. La distribución de los espacios. Yo te dije que quería 2 plantas, me estás poniendo una, pues no vale lo que es el excelente, ¿no? O muy bien, tiene que un valor menor. O la comunicación de resultados. Entonces, todos los alumnos entregan su producto, su maqueta, su dibujo, y entonces el maestro o la maestra con esta rúbrica evalúa todos los trabajos con la misma rúbrica. No necesita hacer uno para cada alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy bien, si elaboró el plano con la propuesta arquitectónica tomando en cuenta los requerimientos del usuario.
Si no cumplió con los elementos definidos por el usuario, ya no vale el alto puntaje. Por ejemplo, aquí vamos a decir, vale 25 puntos cada uno, donde dice muy bien, para que nos dé 100 en ese producto, ¿sí? Y ya le bajo calificación a los demás para saber cómo está. Entonces, siempre la rúbrica o el rubro o el criterio de evaluar debe tener al menos 3 definiciones de desarrollo o de logro, ¿sí? Que puede ser numérico o puede ser cualitativo como este. Muy bien, viene o por mejorar. ¿Sí? No sé si me expliqué. Esa es una rúbrica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se utiliza? En todo el tiempo. Siempre se puede utilizar. Pero hay que ver que hay cosas que a lo mejor la rúbrica no nos va a ayudar mucho. Entonces, cambiemos de instrumento, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una lista de cotejo. Es algo también como una nombre de las personas y actividades que se realizaron, sí o no, ¿verdad? Pero no están definidos. Otro ejercicio aquí más claro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un álbum de paisajes de México, ¿sí? El criterio de evaluación lo pongo como en la rúbrica, pero aquí es más cuantitativo. Voy a poner sí o no. Por ejemplo, este álbum de paisajes de México incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos del territorio nacional. Sí o no es cuantitativo, ¿verdad? Presentan imágenes y fotografías de diferentes paisajes de México. Sí o no. Las imágenes y fotografías permiten apreciar componentes naturales, sociales. Sí o no. Otro instrumento dentro del mismo proyecto es un texto. En el texto, el alumno, por ejemplo, incluye ejemplos de componentes espaciales, sí o no. ¿Sí me explico? Es más cuantitativo. O sea, sí lo tiene o no. ¿Y qué voy a hacer? Al final, sumar todos los sí y los no. Y ya saco, aquí hay 3, 6, 9. 9 es igual a 10, saco una regla de 3 y esa es la calificación del producto, ¿no? Por ejemplo, otra que está del lado derecho. Asignatura, exploración de la naturaleza y sociedad, segundo grado, y ya vienen los criterios. Y nada más voy a poner, fíjense bien, no están definidos los niveles de logro. Por eso se llama lista de cotejo. Nada más cotejo cuantitativamente si está o no la evidencia o el rubro, ¿sí? Observa las acciones que afectan, es insuficiente, suficiente, satisfactorio. ¿Ok? No está definido, recuerden, como en la lista como en la rúbrica. Eso es lo que diferencia a una de otra. Ambos tienen rubros y tienen cualidades, sin embargo, están definidas en la rúbrica y en la lista de cotejo solo señaladas si se cumple o no. ¿Sí? Entonces, para quienes digan, estoy usando la rúbrica, a ver si es cierto, a lo mejor está usando o la lista de cotejo, ¿verdad? Bueno, registros anecdóticos. Esto es importante porque esto los podemos poner en nuestro cuaderno de trabajo porque son una serie de anotaciones de algo importante o extraordinario que está pasando en el aula o en la escuela y que yo lo registro. Por ejemplo, esta situación que está expuesta en donde dice, es un registro anecdótico. Recuerden que cuando algo es extraordinario, pasa, y cuando es principalmente negativo, de una situación negativa en el aula, hay que hacer un registro anecdotario. Es decir, contemos los hechos como sucedieron y demos una interpretación, ¿verdad? Eso nos ayuda. Bueno, dice, cuando iba a empezar la clase, Guillermo preguntó si podría leer un poema ante sus compañeros, un poema que él mismo había escrito sobre la primavera. Leyó su poema en voz baja, viendo constantemente el papel en que estaba escrito, moviendo su pie derecho hacia adelante y hacia atrás.
tirando del cuello de la camisa. Cuando acabó, Roberto en la fila de atrás dijo, no pude oírlo, ¿quieres leerlo otra vez en voz alta? Guillermo contestó que no y se sentó. Entonces, en el registro anecdótico siempre debe haber una interpretación. Aquí la maestra dice, a Guillermo le gusta escribir narraciones y poemas, unas y otras son fiel reflejo de bastante capacidad creativa. Sin embargo, parece ser sumamente tímido y se pone muy nervioso al actuar en grupo. El haberse rehusado a leer nuevamente su poema me parece debido a su nerviosismo. ¿Sí? Eso es una interpretación porque tenemos que entender que a lo mejor Roberto se molesta porque Guillermo no le contesta y piensa cosas diferentes. Entonces, tenemos que decirlo, ¿no? Aquí hay otra anécdota, por ejemplo, otro registro anecdótico más sencillo por ejemplo, en resolución de problemas de multiplicación, dice la maestra, lo que registra. Han pasado 3 semanas de clases en las que X no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de multiplicación con números decimales. Interpretación, es necesario animarlo para que siga participando. ¿Sí? Y aquí otro, más grande, ¿no? A partir de un conflicto que se da en el cumplimiento, en el trabajo de los alumnos con su equipo, ¿verdad? Dejo un momentito aquí para aclarar. Cuando hacemos el registro en el diario de campo o diario de trabajo, muchas veces lo único que hacemos es describir situaciones, pero no siempre hacemos interpretación. Un diario de campo es muy útil, o diario de trabajo es muy útil cuando a lo mejor podemos hacerlo de esta manera. Escribir, por ejemplo, sí, a su hoja, ¿sí? Escribirla, redactar en 3/4. Pongo una línea y luego hago comentarios en el tercer cuarto de ideas que están ahí expuestas. Eso sirve para establecer categorías de análisis. Es decir, que si algo que estoy escribiendo en el diario de trabajo y se está repitiendo mucho en diferentes sesiones, quiere decir que de ahí saco una categoría de análisis. Por ejemplo, control de grupo o desorden en el grupo o incumplimiento en tareas. Si se está repitiendo 3, 5 veces o 5 registros, quiere decir que ahí debo de poner atención de que algo está pasando, ¿no? Entonces ahí establezco una categoría y me sirve para hacer mi trabajo de análisis de mi práctica profesional. Entonces eso les va a ayudar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda sobre estos recursos que llevamos? ¿No? Ok. Bueno, tenemos aquí entonces otro. Ok, gracias, Fernanda. Tenemos otro instrumento, observación, que puede ser directa o indirecta, ¿no? La observación es un instrumento que es muy importante y consiste en observar algo de lo que están haciendo los alumnos. Entonces tengo que contar con una guía de observación. O sea, no puedo observar todo, sino que tengo que ver algo en particular, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme, ¿cuáles son las películas que están de moda ahorita? A ver, una película. ¿Quién fue al cine últimamente? ¿Cuál película vio? Yo vi la de Deadpool. ¿Cuál? ¿Deadpool? ¿En dónde estaba? ¿Hace poquito? Sí, creo que no tiene mucho que salió. Bueno, supongamos, Fernanda, que todos vamos a ver esa película. ¿Ok? También está Intensamente 2, dice Jenny. Ok, vamos a ver una película de esas, ¿sí? Y la vamos a ir a ver todos. Entonces, todos vamos a ver lo que queramos, lo que nos llama más la atención. Entonces, no se cumple un propósito didáctico.
para que sea didáctica esa observación de la película o vista de la película, entonces tengo que hacer una guía. O sea, yo tengo que hacer una guía de que en esa eh, película necesito que se observe con mayor detenimiento tal o cual proceso, fenómeno, personaje, actuación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos o queremos observar el desempeño de los alumnos, entonces tenemos que hacer una guía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está, dice, la competencia que iban a desarrollar los alumnos es utilizar textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identificar para qué sirven. Entonces, mi guía o aspectos que voy a observar sería cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades, cómo interactúan los niños con los carteles que les voy a presentar y qué tipo de referencias hacen en el lenguaje. Entonces, yo tengo o debo de tener una guía de observación. O sea, no voy a ir a observar sin guía, porque entonces no me sirve. Voy a observar todo, pero no sé qué de ese todo me va a servir, ¿no? Aquí está otra en secundaria, por ejemplo, participación en mesa redonda, ¿no? Aporta ideas para la selección de fuentes de información, participa oralmente y entonces ya puedo ir poniéndole a esos criterios de evaluación o de mi guía si se está cumpliendo o no por parte de los alumnos. Entonces, ojo con eso. Y bueno, tenemos otro tipo de instrumentos que son las producciones escritas o gráficas, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario que les dejé, la tarea, esas son producciones escritas o gráficas que el alumno me entrega y que yo tengo que revisar, ¿sí? Y ahí en donde lo reviso, que es principalmente en su cuaderno o en hojas sueltas, como se los pedí, puedo utilizarlas para su portafolio, pero ahí va a ir mis anotaciones, mis comentarios, mi retroalimentación sobre lo que el alumno ha hecho o está haciendo a partir de lo que se le solicitó. Entonces, estas pruebas o productos escritos o gráficos son objetivos y los puedo tener a la mano o el alumno presentármelo para que la evaluación sea integral y no haya fallado, ¿no? Hay otros instrumentos como los mapas conceptuales, ya sabemos que hay una idea general o un concepto y luego tiene relaciones o vínculos para saber, no nada más es mapa conceptual, representar, mapa conceptual, proposiciones, sino que los enlaces o es esta línea, pero hay que poner una palabra clave que diga, tiene por objeto representar. ¿Qué? Las relaciones significativas. ¿Y cuáles? Las que están entre diferentes conceptos. Entonces, es mapa o esquema mental, ¿no? O conceptual. Va a depender cuál es el que queremos trabajar con los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle al alumno o a los alumnos a hacer este tipo de evidencias, ¿no? O sea, no nada más haz un esquema, un mapa, sino hay que decirles cómo y además darles ejemplos de cómo pueden hacerse, ¿no? Cuando hablamos de la escala de actitudes, es algo como esto. Por ejemplo, aquí vamos a que el alumno aplique o se aplique, si son pequeños de preescolar, yo aplicarlo y que me vaya diciendo su respuesta. Una escala de actitudes es una serie de elementos que van del menor a mayor cualidad de lo que se está pidiendo, pero que el alumno pueda decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí comparto mis materiales con compañeros que no los tienen porque estamos analizando actitudes en la interacción en el aula. Y entonces pongo 5 criterios. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, ahí el alumno puede elegir, ¿sí? O también podemos poner números del 1 al 5, ¿no? En la siguiente frase, ¿cómo te identificas? Del 1 al 5, siendo 1 la menos identificación y el 5 mayor identificación, ¿no? Y ahí le ponemos que le ponga, me gusta ayudar a mis compañeros en las actividades que no entienden, ¿ok? ¿Qué número le vas a poner? Entendiendo o dando la interpretación de lo que significa el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no?
El primero, menos de acuerdo y el último, muy de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es evaluar actitudes, ¿no? Ver que cada uno de los indicadores o rubros se refieran a actitudes, ¿no? Me molesta la 9, compartir mis materiales con compañeros que no los tienen. Es una actitud. Me burlo de mis compañeros, el 11, cuando se equivocan. El 14, creo que es mejor formar equipos con mis amigos. Todas estas son actitudes. Entonces, también es un instrumento que me sirve, sobre todo cuando estoy trabajando actividades socioemocionales, ¿sí? O de integración de equipo, de grupos. También los cuadros sinópticos o ideas clave sobre un producto. Y los portafolios. El portafolio, ustedes saben que el principal portafolio que tenemos con los alumnos se llama cuaderno. Todo lo que escriben está en el cuaderno. Desde la fecha, el día, la hora, algunos lo pintan de color diferente, depende del grado educativo, pero ahí ponen lo que va diciendo la maestra, el maestro, los apuntes, las tareas, algunos productos de las tareas ahí los ponen. Ese es el portafolio. El portafolio puede ser de manera física o virtual. Física, cuando yo les pido al inicio del ciclo escolar un folder rosa, amarillo, azul, verde, y digo, ok, aquí voy a ir guardando todas tus evidencias. Cuando llega un periodo de evaluación, ese portafolio me sirve para revisar el desempeño, aparte de otros criterios o de otros instrumentos, pero es útil, ¿no? Bueno, pongamos por caso que aquí tenemos esto lo pasamos al portafolio, porque esta fue una actividad de relacionar elementos de la cultura popular, como es la lotería, por un lado, y por otro lado, frases comunes que se refieren a cada una de las cartas, ¿no? Esta es la carta contestada de lo que se había que hacer. En el ejercicio se les ponía separados, o sea, las frases revueltas de las figuras, y entonces tenían que relacionarlos, ¿no? Entonces, ese es un portafolio, ¿no? Todo lo que el alumno haga que sea importante, lo voy a meter al portafolio o lo voy a guardar. Y hay portafolios que son parte de un proyecto, ¿no? Como por ejemplo en primaria, en geografía, se dice, ok, vamos a hacer un portafolio con 3 elementos. Tu portafolio o lo que me entregues al término del proyecto va a ser un álbum, Paisajes de México. Debes tener un texto que sea componentes naturales, sociales y culturales. Ya vimos en la rúbrica o en la lista de cotejos cómo lo ponían esto, ¿no? Y debes de tener un cartel en donde contestes a la pregunta, ¿por qué es importante? Entonces, esos 3 productos son parte de tu portafolio de evidencia de logro o de aprendizaje en ese proyecto, ¿sí? Y bueno, las pruebas escritas o orales también son evidencia o se trabajan con un instrumento. Por ejemplo, hacemos las pruebas y lo guardan en su cuaderno o nos quedamos con ellas, se las devolvemos después de calificarlas, etcétera, ¿no? Pero también hay otras pruebas que son externas a la escuela, como por ejemplo en primaria es la prueba enlace o planea, las pruebas de PISA, ¿sí? Todo eso son instrumentos que llegan a nuestra escuela o los que aplica como diagnóstico UCEBEC ahorita en el mes de septiembre. Se quedan los instrumentos con los maestros y eso sirve para que revisemos con los alumnos qué estamos aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, o cómo contestaron los alumnos hacia afuera, porque generalmente hay una diferencia entre lo que los alumnos obtienen con mis calificaciones y las calificaciones que obtienen con otros instrumentos que son externos a ellos, ¿no? Entonces, ahí nos sirve para monitorearnos en este sentido, ¿no? Entonces, hay acuerdos que son normativos para todo lo que es la evaluación. Entonces, el acuerdo 696 nació en el 2013 y se ha ido modificando poco a poco, ¿sí? Cada reforma educativa hay lineamientos nuevos o modifican los anteriores. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace ya
hoy es 24, hace 3 años, cuando estábamos en pandemia, se modificó la forma de evaluar. Entonces, todo eso es publicado por la Secretaría de Educación Pública. Se dice, no debes de considerar ciertas cosas o considera estas por el momento, ¿no? Entonces, todo eso nos lo va a ir señalando la autoridad porque nos dice cómo tenemos que hacer bien, ¿no? Entonces, todos los acuerdos hablan de lo que es la evaluación y el desempeño de los alumnos a partir de los aprendizajes esperados o lo que se señala ahora en el plan 22, los PDA. Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? Que eso que están aprendiendo tenga que ver con lo que está en el plan y programas y se debe de tomar en cuenta la atención de la diversidad social, lingüística, cultural, física, que es lo que nos habla el plan 2022, de lo que tiene que ver con la contextualización, ¿sí? Entonces, la evaluación de competencias pues puede realizarse con diferentes instrumentos, ¿no? Proyectos, estudios de caso, depende el nivel, con una monografía, un documental, un ensayo, unas preguntas abiertas, producciones inéditas u originales, dilemas que les ponemos a los alumnos y cómo las resuelven, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay una diferencia entre lo que es el desempeño de los alumnos y lo que son los aprendizajes esperados o lo que se espera del PDA, ¿no? Primero, el desempeño es conocimientos más habilidades más actitudes. Ese es el desempeño, es decir, todo lo que el alumno logra a partir de su interacción en el aula o en la escuela. Y los aprendizajes es solo aquello que está señalado de manera normativa en el plan y programas o en los PDA, ¿no? Son indicadores de logro, es decir, nos indica que el alumno logró algo o no lo está logrando, ¿no? Entonces, eso es importante para la evaluación. Ese acuerdo que les mencionaba tiene 6 considerandos, 22 artículos, o sea, es muy sencillo, 5 transitorios y sirve para evaluar, ¿no? De ahí tomaron los 5 cuadernitos que les comentaba, ¿no? Entonces, aquí, para que evaluemos de manera muy objetiva, necesitamos utilizar ambos criterios, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es cantidad, sí, porque al final seguimos en primaria y secundaria emitiendo un juicio al término de un periodo que se convierte en un número, pero que ese número es producto de las evaluaciones cualitativas, ¿no? O del análisis del proceso de desarrollo que tienen los alumnos. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar esas dos, ¿no? Tiene estos 22 artículos y ahí nos habla en este acuerdo de cómo calificamos, cuándo calificamos, cómo debemos calificar en preescolar, cómo en primaria y secundaria, cuándo se aprueba un alumno en una asignatura, en un grado o en un nivel educativo, ¿sí? Cómo podemos acreditar todo ello, cómo se emiten los certificados, cómo se hace la boleta que entregamos a los padres de familia y cómo registramos ante o con los diferentes programas las calificaciones de los alumnos, ¿no? Entonces, todo eso pues es importante que lo conozcamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda que tengan o comentarios sobre la importancia que tiene la evaluación para que nosotros nos ayudemos a transformarnos? Que no lo hagamos a único criterio, sino conforme al conocimiento de la norma, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Adriana, Ariadna. Pues ahora sí, profe, que este tema de la evaluación se me hace muy interesante porque una vez leí de que para muchos estudiantes la evaluación hasta parece algo que da miedo por el simple hecho de qué calificación voy a sacar, esto va a depender de cuánto me esfuerce, cómo me va a ir, va a afectar mi promedio. O sea, de verdad como que muchas cosas he escuchado, incluso yo he vivido que pues sí da un poquito de miedo a veces, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa, los exámenes, de que hasta los maestros están muy, muy alerta.
pero pues a fin de cuentas no es solamente ver pues qué tanto sabes, sino más bien él es, bueno, lo podríamos decir como quiero conocerte para ver cómo te puedo ayudar a seguir mejorando, ¿no? En nuestro caso como pues Sí. docentes en formación sería eso. Sí, claro, la evaluación siempre ha sido como temerosa por una razón, porque ha sido, vamos a decir, punitiva o sancionadora. ¿Sabes o no sabes? ¿Eres tonto o eres listo? ¿Puedes o no puedes? ¿Sí? Sin embargo, el enfoque actual de la educación, de la evaluación en la educación básica, que se le llama formativo, significa, no me importa lo que pongas, o sea, ponlo porque eso, como tú lo dices, me refleja mejor el cómo vas, ¿sí? O sea, no es para sancionarte, para separarte, para catalogarte en el grupo de los buenos, de los medianos, de los mediocres, etcétera, ¿no? Entonces, no es punitiva la evaluación, tiene que ser más formativa. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al examen? Porque los maestros también y las maestras dicen, muy bien, eso lo vamos a ver en el examen. Entonces ya nos ponen miedo, ¿no? Como si efectivamente dependiera de ahí nuestra vida académica, ¿no? De ese examen. Y lo hemos vivido, ¿no? Cuando hacíamos exámenes de matemáticas, de química, que no siempre nos gusta a todos, o de biología, o de historia, dependiendo nuestras fortalezas en el conocimiento, pues aquello que no sabíamos muy bien nos daba temor, pero por lo histórico del concepto. Muy bien, gracias, Ariel. ¿Algún otro comentario o pregunta? Emma, platíquenos algo antes de irnos. No. Muy bien, Saraí, ¿alguna duda, comentario sobre este tema? Tampoco. No, profe, todo bien. Ah, dije, ya se fue. Muy bien, Miriam, ¿algún comentario? Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo, profe. Anteriormente, pues no se veía mucho de esto, ¿no? De la forma de evaluar, pero ahorita ya está más enfocado en tanto en evaluar al maestro como al alumno y es de suma importancia utilizar todo ese tipo de formas de evaluar para que en su momento, pues el alumno sepa que se le esté evaluando y para qué. Sí, fíjate que dices, la evaluación también es hacia los maestros, ¿no? Por ejemplo, el maestro, la maestra entrega su plan de trabajo y el director tiene que observar el trabajo de la maestra o el maestro en el grupo o a través de su planeación y luego en las boletas se va a decir, ah, maestra, ¿por qué tan bajo el grupo? ¿Qué está pasando? Entonces le llama la atención y tiene que acompañar el director o directivo hacia al docente o a los docentes que considera que les hace falta mejor trabajo académico, ¿no? Entonces, sí, y para eso nos sirve mucho, ¿no? Ok, entonces, bueno, si no hay otro comentario, ahí, Gema ya volvió, Julieta Aguilar. A mí también se me hace muy interesante este tema, porque nosotros como ahorita que estamos en formación, nos sirve mucho, porque a veces no tenemos como el conocimiento de, o de investigar también, como de, esto me puede ayudar, o conocer nuevas estrategias de evaluar, porque a veces nos quedamos como con las mismas de siempre, o con la guía de observación de siempre, pero también nos ayuda a saber diferentes formas, y también igual como lo dijo mi compañera Miriam, no solamente los alumnos, sino también nosotros el trabajo que estamos haciendo durante nuestra práctica docente. Claro, entonces la evaluación siempre es dinámica, ¿eh? Siempre está cambiando. Por lo tanto, hay que estar al alba. Cada programa o plan de estudios, perdón, cada plan de estudios tiene su forma de evaluar. Entonces, la maestra o el maestro que tiene que ser buena, tiene que saber planear conforme a los programas vigentes y ahí tener en cuenta las sugerencias de evaluación que establece la propia secretaría. De esa manera somos buenos o buenas. O sea, no nos equivocamos porque hacemos lo que nos corresponde conforme a la normatividad. Entonces, la invitación es a que ustedes estén al alba, al pendiente de todos estos
modalidades o modernizaciones que se hacen a los esquemas de evaluación. ¿Sí? La evaluación no ha cambiado mucho en algunos aspectos, pero la evaluación es más dinámica. Entonces, sigamos por ahí, por ese lado. ¿Vale, vale? Bueno, ¿dudas? Si no hay, vámonos a descansar, porque ya hablé mucho y ustedes, silencio. Profe, yo tengo una duda. Dime, Miriam. Sobre el curso, el que tenemos en la plataforma, Sí, hasta ahorita subió usted unos documentos sobre la NEM. sí. ¿Se tiene que hacer algún trabajo sobre eso, profe? A leerlo. Al final me falta incorporar, es un cuestionario de 5 preguntas. Entonces, Ah, ok, profe. tú, Y hasta ahí ya no hay otra cosa sí, ya más nada que más hacer. un módulo más que voy a poner mañana, pero lees los cuadernitos. La semana pasada comentamos el número 1 aquí, pero quiero que lean el del 1 al 6 todas y el que les corresponde, para que con eso puedan conocer mejor qué es la NEM y les va a ayudar mucho en su práctica profesional. ¿Sí? Entonces, va a ser un cuestionario de 5 preguntas. Y luego el módulo 4 y listo, terminamos. Ah, ok, profe, muchas gracias. Es que sí me he estado metiendo, pero Sí. a veces mi computadora falla un poquito y sí es mi pregunta de ¿habrá subido otra cosa o algo No, así? ya lo que está abierto ahí. O hace rato abrí el tema 2 del módulo 3 y ya nomás nos falta el módulo 4. Ok, profe, gracias. ¿No? ¿De qué? Mm, Bueno, pues vamos a descansar, que tengan buena noche y les paso en un momento la lista de asistencia. Va. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Va. Gracias. Bonita Gracias. noche. No, ¿de qué? Bye.